ahora sí, chicos. Bien. Bien, chicos, muy buenos días. Te saluda el profesor Álvaro y también para indicarte una vez más que tienes que prender tu cámara, ¿ya? Porque te encanta que te repitan las cosas, alumno. Bien, aprendizajes esperados, ¿no? Conoce y diferencia la valencia y estado de oxidación y determina los estados de oxidación de elementos en una fórmula empírica. Nomenclatura. Nomenclatura tiene que ver, alumno, con justamente nombrar. Nombrar elementos, bueno, compuestos químicos, ¿no? Que van a aparecer aquí, que vamos a observar dentro de nuestro tema, ¿no? Entonces, avancemos con la clase. Bien, nomenclatura inorgánica, para entender esto, pues nosotros tenemos que entender lo siguiente. Para comprender esto, mira, tenemos que aprender lo que es la valencia, estado de oxidación y reglas para hallar el estado de oxidación. Vamos a estudiar a los óxidos, ¿no? Vamos a estudiar a los óxidos y dentro de los óxidos vamos a aprender su nomenclatura y qué es justamente esto lo que se conoce como función oxigenada, que es la unión de un oxígeno, ¿no? Porque los los óxidos se forman así, de la unión con un oxígeno, ¿no? Y un elemento que puede ser un metal o no metal. Y dentro de la nomenclatura, que justamente te había mencionado, nomenclatura significa justamente, ¿no? Nombrar, nombrar los elementos químicos. Y hay tres formas de nombrar. Hay una nomenclatura que se conoce como nomenclatura sistemática, nomenclatura stock y nomenclatura clásica. Hay tres tipos de nomenclatura. Y esto también vamos a aprenderlo el día de hoy. ¿Ya? A ver, sigamos avanzando. Marco teórico valencia proviene del latín valentia, que significa vigor o capacidad. La valencia es la capacidad que tiene, ¿no? Como bien indica acá, la capacidad de combinación que posee un elemento químico. La capacidad de combinación que posee un elemento. Esto puede ser el número de electrones de valencia, el número de enlaces que puede formar con el átomo hidrógeno o el número de electrones no pareados. Eso es valencia. Vamos a ver más adelante esto. Y el número de oxidación, también llamado estado de oxidación o índice redox, es la carga real o aparente que tiene un átomo. ¿Ya? Ese es el número de oxidación. Y ese número de oxidación también, a veces, ¿no? Confundido con valencia, lo podemos encontrar en una tabla periódica, que es la de acá. Vamos a ampliar por aquí un poquito, ¿no? Por ejemplo, esta tabla periódica aquí tiene este numerito, que es el número atómico, su electronegatividad, ¿no? Su configuración electrónica, ¿no? El nombre del elemento químico, su masa atómica y su estado de oxidación. Justamente aquí lo tenemos, que es justamente lo que nosotros vamos a usar. ¿Para qué? Ya vas a ver, para poder nombrar justamente a los elementos químicos. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Y aquí ya hablamos pues justamente de los óxidos, ¿no? Son compuestos binarios, o sea, ¿no? Dos elementos diferentes que se forman de la combinación de oxígeno con un elemento químico. Ese elemento químico puede ser un metal o no metal, mira, ve. Si el oxígeno, perdón, si el oxígeno se une a un metal, se va a llamar óxido básico o simplemente óxido, ¿no? Y si el oxígeno se une a un no metal, se va a llamar óxido ácido. O sea, los óxidos pueden ser óxidos básicos o óxidos ácidos, ¿sí? O también llamados anhidridos, generalmente anhidridos, ¿ya? Pero en ambos casos se van a llamar óxidos, solamente que este puede ser un óxido básico o un óxido ácido. Metal, no metal, ¿no? Creo que todos aquí podemos diferenciar los metales de los no metales, ¿no? Allá, a ver, y acá ya de frente vamos justamente a la nomenclatura. Y hay una nomenclatura sistemática, nomenclatura stock y nomenclatura clásica. La nomenclatura sistemática es la más fácil de las tres. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Observa, observa. Es la más fácil de los tres. Porque va a ir un prefijo acompañado de la palabra óxido. De, viene otro prefijo y el elemento. O sea, ¿cómo hacía? Por ejemplo, siempre al inicio va a ir la palabrita óxido, ¿no? Como puedes observar acá, óxido. Y este pen que ves acá viene de 5. O sea, me está diciendo que acá hay 5 oxígenos. Ahí está.
Esto es un pentóxido de dinitrógeno. ¿Por qué se llama así? Observa, pentóxido. ¿Por qué? Porque es pen, porque tiene 5 oxígenos. ¿Por qué se llama de dinitrógeno? Porque hay 2 nitrógenos. Pentóxido de dinitrógeno. Sencillo. ¿Ya? Pentóxido de dinitrógeno. Este elemento que está aquí, como tú puedes observar, este elemento que ves aquí se llama trióxido. A ver, ¿quién me dice por qué se llama trióxido? Porque hay tres Porque óxidos. es Tres óxidos. tres óxidos. Porque hay 3 oxígenos, ¿sí o no? ¿Sí? Esta O es el oxígeno. Esta es el Cl, ¿qué elemento químico representa? ¿Alguien sabe? El Cl. Cloro. Cloro, claro. ¿Y por qué es de dicloro? Porque tiene dos. Porque hay dos qué. ¿Mm? Dos cloros. De Dos dos cloros. cloros, correcto. Trióxido porque hay 3 oxígenos. De dicloro porque hay 2 cloros. O sea, es bien fácil nombrar acá o usar la nomenclatura sistemática. No es difícil. Por ejemplo, esto. A ver, ¿por qué se llamará heptóxido? Porque tiene 7. Porque Porque hay tiene 7, claro, 7. Dibromo, porque hay 2 bromos, ahí están los 2 bromos. No genera mucho problema esto. A ver, bueno, este es el magnesio, ¿no? ¿Sí? Eso se llama, dice, monóxido de magnesio. ¿Por qué se llama mono? ¿Qué significaba uno viene mono? de uno. Mono es uno, muy bien, mono es uno. Monóxido, o sea, me están diciendo que hay un oxígeno de magnesio. Como dice, solo se usa la palabra de magnesio, yo entiendo que hay un magnesio, ¿sí o no? ¿Sí? Monóxido, un oxígeno. ¿Estamos bien? Y este de acá, PbO2. Pb es plomo, ¿verdad? Plomo. Ahora, es Dos dióxido oxígenos y un Dos plomo. y un oxígenos plomo. y un plomo. A ver, chicos, si me ayudan con la de acá. ¿Cómo se llama este compuesto? Dióxido de cloro. Dióxido de carbono. Ah, de carbono, perdón. Dióxido, muy bien. Dióxido de carbono. Y yo sé que han escuchado bastante este elemento, ¿no? De carbono, ¿no? Que es justamente un gas de efecto invernadero, ¿no? Que es justamente un gas de efecto invernadero, ¿no? Que lo conoce conocidísimo, ¿no? El proceso de la fotosíntesis y nuestra misma respiración, ¿no? Podemos recordar justamente este gas, porque es un gas. El dióxido de carbono, ¿no? Muy bien. Y seguimos, ¿ya? Entonces, esa es la nomenclatura que se conoce como sistemática, ¿ya? Seguimos. Nomenclatura stock. ¿Cómo es la nomenclatura stock? Emplea los números en romanos que indican la valencia del elemento. Valencia del elemento. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. El sodio. Sodio es un metal unido al oxígeno. Obviamente este es un óxido, ¿no? Óxido de sodio. Pero dice acá óxido de sodio 1. Óxido de sodio 1. ¿De dónde sale este 1? Este 1 sale de aquí. Como el oxígeno no tiene ningún número, se sobreentiende que acaba en 1. ¿Ya? Entonces ese es un óxido de sodio 1. Y todos se van a llamar así. Como es el Al, ¿qué significa? El Al. ¿Qué elemento químico Aluminio. es? Aluminio. Aluminio. Entonces ese se va a llamar óxido de aluminio. ¿Por qué se llama 3? Porque tiene tres oxígenos. Porque tiene 3 oxígenos. Simple. Así es simple, ¿eh? O sea, es más fácil que el anterior todavía, ¿no? Óxido de sodio 1 porque hay un oxígeno. Óxido de aluminio 3 porque hay 3 aluminios. Y el de aquí es óxido de fósforo 5. ¿Por qué, profesor? Porque hay 5 oxígenos. Profe, pero ¿y el 2 de aquí? No me preocupo. No me preocupo porque eso es todo. Solamente a mí me interesa nombrar la valencia justamente para el fósforo. Nada más. Es todo. ¿Ya? Es todo, chicos. Y este de acá y el de Profesor, aquí. disculpe, ¿por qué hay dos si es que en el oxígeno no hay nada? ¿Cómo? ¿Por qué hay dos palitos si en el oxígeno no hay nada? Ah, ya, correcto. Muy buena pregunta.
Muy buena, porque acá dice óxido de calcio 2, profe, acá Pero no debería hay ser dos. óxido de En la calcio opción 1, no hay dos. ¿sí o no? Claro, debería ser así. Pero acá hay un detalle. Lo que sucede es que lo que tú tienes que saber, ¿no? Lo que tú vamos a ampliar es un poquito, ¿ya? A ver, ya está. Uy, chispas. Un momentito, chicos. Ya vamos a mejorar aquí. Ah, ya, ahí está. Lo que tú tienes que saber es que, por ejemplo, el oxígeno trabaja con estado de oxidación o valencia, puedo decir, más 2 generalmente, ¿no? Más 2, ¿sí? Entonces, el de acá debería trabajar, como este es digamos, un compuesto neutro, entonces esto debería trabajar con menos 2 así, de esta manera, ¿ya? Bien, ¿qué significa esto? Lo que normalmente se hace, o sea, para colocar, tú te das cuenta que acá hay un CO2, ¿no, profe? Pero ¿por qué, de dónde sale este número 2? ¿Por qué hay un 2? ¿De dónde aparece? Ah, ya, entonces ahí viene la explicación justamente, ¿ya, mi estimado? Mira, observa, observa. Por favor, mucha atención, ¿ya? Observa, observa acá. Normalmente yo voy a unir, ¿no? El Ca, ¿no? ¿Con quién? Lo voy a unir con el oxígeno, ¿no? Y yo voy a obtener, obviamente, esto. Pero recuerda que el oxígeno es más 2. Recuerda que este es menos 2. Normalmente cuando yo hago esto, yo tengo que hacer esto, mira. Yo cruzo aquí esto. Cruzo los números. Y es bueno, el número nada más, no el signo. El número 2 viene acá. Tendría que ir acá. Y este número 2 tendría que ir acá. O sea, esta es la forma correcta de escribir el compuesto. Pero, hay un detalle, ¿no? Pero, como acá hay 2 y 2, se puede simplificar eso. Y eso se escribiría así. CaO. Entonces, yo o ustedes lo están, o mejor dicho, todos lo estamos viendo así, ¿sí o no? Todos lo vemos así, como CaO, ¿sí? Pero si yo lo veo de esta manera, Ca2O2, así, de esta manera yo ya me doy cuenta de que en realidad el nombre de este compuesto sería óxido de calcio 2. ¿Por qué? Porque hay dos oxígenos. Dime, Jordano. Solo una pregunta, ¿el menos 2 que es el calcio, pasa como positivo al oxígeno? Sí, lo único que se coloca acá es el número nada más, no el signo, ¿ya? Por si acaso. No se cruza el signo, solamente el número. O sea, esta es la forma correcta de escribir el compuesto. Sea 2 o 2, ¿no? Sea 2 o 2. Y esto, su nombre es así, ¿no? Óxido de calcio 2, porque hay dos oxígenos. Pero si yo lo veo de esta manera, no me doy cuenta. Yo diría que simplemente es óxido de calcio 1. Pero ojo, ¿no? Ahí con eso, ¿no? Con ese detalle. ¿Ya? Un ratito. Ahí por aquí están que me escriben y me escriben. A ver. Ah, ya, ya. Muy bien. Profe, y abajo es igual. ¿Ah? Abajo es igual, solamente se Y le ponen abajo dos. es igual. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Porque acá me están haciendo una pregunta, profesor. ¿Yo cómo sé que debo colocar óxido de calcio 1 o óxido de calcio 2? ¿Cómo yo puedo saber esto? Lo que sucede es que hay que usar la tabla periódica. ¿Ya? Hay que usar la tabla periódica. Por ejemplo, ¿no? Vamos a buscar al calcio, ya en la tabla periódica, lo vamos a buscar. Sí, profe, Calcio. pero no habrá alguna fórmula para eso porque en un examen no creo que nos dejen utilizar la tabla periódica. Lo que sucede es que usted, alumno, poco a poco lo va a ir aprendiendo. Poco a poco lo vas a ir aprendiendo. Por ejemplo, mira, estos son los estados de oxidación para el cloro. 1, 3, 5, 7, ¿no? 1, 3, 5, 7, por ejemplo. Estado de oxidación para el cloro. Un ratito, por favor. Ahí acá nos estábamos quedando, ¿no? Entonces, ahí no, perdón, no estamos con el cloro, estamos con el calcio, ¿no? Qué raro decía yo también. Calcio. Calcio está por acá. Ay, chispas. Un ratito, chicos. Calcio, calcio. Un ratito. Un momentito, chicos, ¿ya? Está en la cuarta columna. Bien, entonces
Aquí lo tenemos al calcio. Mira, el calcio es un metal alcalino térreo. Tiene una única valencia. 2. ¿Ya? Una única valencia. Y eso también poco a poco lo van a ir aprendiendo. Paciencia. Y mientras tanto vamos a usar la tabla periódica, ¿no? Poco a poco. Entonces, miren el calcio. Tiene una única valencia. O sea, el calcio trabaja con valencia 2. No tiene de otra. No hay de otra. Si el calcio trabaja con valencia 2, ¿no? Sí o sí, 2. El oxígeno yo sé que trabaja, perdón, acá yo he puesto mal los números, chicos, disculpen, ¿ah? Acá es más 2 y acá es menos 2, ¿ya? Disculpen ahí. Acá es más 2, repito, y menos 2. Da lo mismo, no igual va a ser el 2 y 2 se va a cruzar, ¿ya? Por si acaso. Siempre el oxígeno trabaja con menos 2, o generalmente, salvo en los peróxidos que trabajan con otro tipo. Pero bien, entonces aquí se cruza y va a quedar así. Y ahora, profesor, ¿y aquí cómo es? ¿Cómo es esto? Ah, ya, entonces mira, tendríamos que ir a buscarlo al carbono en la tabla periódica. Vamos por el carbono. Saldría carbono 2 y oxígeno 4 y solo se simplifica, ¿no? Claro, a ver, vamos al carbono. El carbono trabaja con 2 y 4, mira, ve. Con 2 y 4. Ya. El carbono trabaja con 2 y 4. Entonces, ¿cómo sería aquí en este caso? Ya, a ver, un ratito. Vamos a borrar por aquí esto. ¿Cómo es en el caso del carbono? Mira, imagínate, carbono. Carbono más oxígeno, ¿no? Esto me da como resultado, bueno, algo así, ¿no? Algo así. Pero, hey, yo sé que el oxígeno siempre trabaja con menos 2, ¿sí o no? Siempre trabaja con menos 2. Ahora, yo sé que el carbono, su estado de oxidación puede ser 2 o 4, ¿sí o no? ¿No? Puede ser 2 o 4. Si fuera 2, ¿no? Tú sabes que esto se cruza, ¿no? Y eso se escribiría así, C2 o 2. C2 o 2, pero como son, ¿cómo se dice? Como son pares, puedo sacar mitad y mitad y se escribiría así. ¿Sí o no? Se escribiría de esta manera. ¿Y eso es lo que podemos observar acá? No, ese es un CO2. Entonces significa que no está trabajando con su valencia 2, sino está trabajando con valencia 4 aquí. Y si hago eso y cruzo, ¿cómo quedaría esto? Quedaría un 4 acá, quedaría un 2 acá, y sacando mitad y mitad, esto quedaría así, CO2. Ah, entonces en realidad la valencia o el estado de oxidación, perdón, con el que ha estado trabajando el carbono, en realidad ha sido 4, ¿sí o no? Yo también lo puedo ver acá, ¿no? En la cantidad de oxígeno que hay acá. En realidad ese es óxido de carbono 4, ¿ya? Por si acaso, óxido de carbono 4. Esa es la nomenclatura que se conoce como stock, ¿no? Nomenclatura stock. Ese es el problema con la nomenclatura stock. El problema es cuando tiene muchas valencias, ¿no? ¿Con cuál está trabajando? El problema es cuando están simplificados, ¿no? Tengo que yo investigar, ver la tabla periódica y hacer un pequeño análisis ahí. Ahora vamos a la nomenclatura clásica. Para óxidos básicos se usa la palabra óxido. Para óxidos ácidos, o sea, mira, primero acá, cuando estamos trabajando con óxidos ácidos, o sea, un oxígeno más un metal, el nombre del compuesto se va a llamar óxido. Pero cuando se trabaja con oxígeno y un no metal, también es un óxido, pero a esa se va a emplear la palabra anhidrido. Así es la nomenclatura clásica. Utilizar prefijos y sufijos ordenados en el siguiente cuadro. Por ejemplo, el hierro. ¿Cuántas valencias tiene el hierro? Tendría que irme a la tabla periódica. Hierro, acá está, mira, ve. ¿El hierro cuántas valencias tiene? 2, ¿no? 2 valencias. Ah, ya, ¿y ahora qué voy a hacer? Mira, mira, vamos aquí. Si tiene 2 valencias, mira acá este cuadrito. Si tiene 2 valencias, ¿ya? Entonces, si usa la menor valencia, debe terminar en oso. Y si usa la mayor valencia, debe terminar en ico. O sea, este compuesto se va a llamar óxido ferroso. ¿Por qué? Porque está usando la valencia más 2. Recuerda que el hierro tiene valencia 2 y 3. Si está usando el 2, está usando la menor, ¿sí? Y si está usando la menor, el compuesto se va a llamar óxido ferroso. Y el óxido ferroso se llama así, feo, ¿no? FeO.
FeO. ¿Por qué se llama así, profesor? Recuerda que este es más 2 menos 2. Recuerda que esto se cruza, ¿sí o no? Se cruza. Y se pone 2, 2. Fe2 o 2. Como son pares, se simplifica mitad y mitad. Feo. Óxido ferroso. ¿Ya está? Óxido ferroso, chicos. Bien. Bueno, si se corta la clase, vuelven a entrar, chicos, ¿ya? Por si acaso. Para explicar algunos ejercicios. Acá, K más 1 más el O menos 2. ¿Ya? K más 1 o menos 2. El K es el potasio, ¿no? Todos creo que saben eso. Si no, ya pues vas aprendiendo. K es potasio. El potasio trabaja con valencia más 1. Y si tú vas a la tabla periódica, el potasio trabaja con una única valencia más 1. Cuando trabaja con una única valencia, puedes hacer que termine en ico o si no, así nomás simplemente lo nombras óxido de potasio o óxido potásico. Cualquiera de los dos es correcto, ¿ya? Por si acaso. Óxido de potásico o óxido de potasio. Muy bien, chicos. Entonces aquí tenemos la pregunta 3, ¿no? Pregunta 3, donde ya has visto tú en el procedimiento, ¿no? Cómo lo hemos resuelto. Recuerda el hidrógeno de ley más 1, el oxígeno menos 2, el fósforo no sabemos, X. Y hacemos, ¿no? 3 por 1, más 1 por X, más 4 por menos 2. Como esta molécula es neutra, debe darme 0. Lo resuelvo y obtengo el 5. Para la nomenclatura sistemática del Li2O, sistemática óxido, porque hay un oxígeno, de dilitio. Dilitio, ¿por qué? Porque hay 2 litios. Y en la stock, simplemente se nombra así, óxido de litio, y se nombra la valencia de litio. Y el litio en este caso está trabajando con valencia 1. Profe, ¿cómo sabe usted? Porque esto se cruza aquí, ¿no? Este 1 cruza acá, y el 2 va para allá. Recuerda que aquí es menos, y aquí es más, ¿no? El litio está trabajando con valencia más 1. El oxígeno está trabajando con valencia menos 2. Tú bien sabes que eso es correcto. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy.